¿Es la bicicleta ya una alternativa real para resolver el problema de la movilidad en la ciudad o no? ¿Cuál es el futuro de la industria discográfica en México? Quédense con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Promover el uso de la bicicleta en ciudades construidas para automóviles y con escasa cultura de protección al ciclista parece más una invitación a practicar un deporte extremo que a usar un transporte alternativo. Hace unos años, pensar en la bicicleta como medio para ir al trabajo o a la escuela en la Ciudad de México era una idea simplemente descabellada. Viable solo para otras latitudes como China o los países escandinavos. Pero esa visión ha venido cambiando con el tiempo. Ahora avanza la idea de que, en efecto, la bicicleta es una opción real frente al grave problema de la falta de movilidad en el Distrito Federal y el deterioro del medio ambiente. El gobierno de la Ciudad de México ha destinado recursos y esfuerzos a desarrollar el primer sistema automatizado en América Latina de transporte individual Ecobici. Sin embargo, el número de usuarios es todavía muy limitado respecto al total de la población. ¿Llegaremos a ver las calles del DF ocupadas por bicicletas como en Beijing o Ámsterdam? De este tema nos habla Rafael Guadarrama en el siguiente reportaje. De manera silenciosa, han comenzado a ocupar las vialidades de la Ciudad de México. Viajan en vehículos que no emiten ningún tipo de contaminante y son la mejor opción para movilizarse en distancias menores a 10 kilómetros. También me gustan las bicicletas rápidas y pues sí, pues es una gran solución, ¿no? Para los problemas de tráfico. Ya no se aguanta un coche más, la verdad, en esta ciudad. Los ciclistas urbanos de la Ciudad de México se desplazan confiados en áreas de la delegación Cuauhtémoc, donde se ha desarrollado una infraestructura específica para ellos. Realmente pues yo disfruto lo que es el viaje, ¿no? Evitas el usar el transporte público y a lo mejor hasta evitas no sé, lo que es la aglomeración de la gente en el transporte, que la verdad ya es bastante. La mayoría no emplea ropa deportiva porque, ante todo, son ciudadanos tratando de llegar a tiempo a su destino. No me da miedo porque mis transcursos son tan cortos que no me da tiempo de sudar. Además, es bastante accesible la forma de transporte, uno no se esfuerza demasiado. Algunos prefieren llevar otra vestimenta para circular más cómodos por las calles. Yo me llevo los mayones al trabajo y después me los saco, porque sí. Aunque los ciclistas han estado presentes en la historia reciente de la ciudad, su popularidad se disparó en los últimos años. Hasta los primeros números que teníamos en el 97 apenas era el 0.1%, que era equivalente a los viajes que había en trolebús. Y bueno, hoy en día pues es el segundo medio de transporte privado después del automóvil. El tránsito vehicular fue el factor que los lanzó a la calle en dos ruedas. Cierto, el Distrito Federal solo realiza la quinta parte de sus traslados a bordo de un vehículo particular. Sin embargo, el problema no es de proporción sino de número. Esta es una megaciudad con 15 millones de habitantes promedio al mediodía. En ella se realizan 25 millones de traslados diarios. Por ello, las vialidades y otras rutas se colapsan mientras la bicicleta busca consolidarse como una alternativa. Conoces la ciudad, hueles la ciudad, vives la ciudad. El impulso más importante de esta opción data desde el 2010, con el lanzamiento del esquema de renta Ecobici, que abarca un polígono de 4 kilómetros con 90 cicloestaciones, 1.200 bicicletas y 36.000 usuarios. Al día, cada una se emplea 6 o 7 veces, en 9.000 viajes. Estas cifras se triplicarán en el 2012. Con una inversión de 190 millones de pesos, la administración capitalina actual heredará este servicio que implica un costo de mantenimiento anual de entre 25 y 30 millones de pesos. De 1.200 bicis vamos a tener 4.000 bicis a fin de año. De 90 cicloestaciones vamos a tener 275 cicloestaciones. Y bueno, vamos a tener más o menos entre 75,000 y 80,000 usuarios que vamos a poder absorber en Ecobici para hacer hasta 40,000 viajes diarios en bicicleta.
Aunque no existe un padrón específico de ciclistas, se estima que con esto se alcanzaría la meta del gobierno actual de realizar 5% de los viajes diarios en bicicleta. Sin embargo, para los próximos años, el reto del esquema es crecer y alcanzar cifras como las de otras urbes. Son ejemplos lejanos, pero en Ámsterdam y Copenhague, 40% de la población se traslada de esta forma. Para la Ciudad de México, esto implicaría crear una estrategia de transporte multimodal, pues si bien las bicicletas son eficientes para avanzar en menos de 10 kilómetros, las distancias promedio en la capital son de entre 20 y 30 kilómetros. Si tú pudieras utilizar la bicicleta en el primero y último tramo de tu viaje, combinándolo con transporte público, sería un viaje muy eficiente, rápido y saludable. También implica establecer una nueva cultura vial que integre a los ciclistas, la cual debe adoptarse primero por ellos mismos. El reglamento de tránsito ya considera a la bicicleta como un vehículo que puede ocupar todo un carril y avanzar en el sentido de las calles. Sin embargo, no todos acatan estas disposiciones. De hecho, pocos ciclistas portan casco y guantes, entre otras medidas de seguridad. A 2 años de su creación, el esquema Ecobici no ha reportado ninguna muerte. Por ello es importante que, al menos en las vialidades, continúe siendo seguro circular en 2 ruedas y sin motor. La bicicleta es una verdadera opción de transporte en tiempos de crisis energética, de crisis ecológica y también en nuestro país de crisis de salud, porque estamos padeciendo una epidemia prácticamente de obesidad y sobrepeso. Ampliar esta nueva modalidad también implica crear mejores condiciones urbanas, reorientar las inversiones hacia mejorar el transporte público y hacer más restrictivo el uso del automóvil con creación de vías de peaje, así como limitar su circulación al interior de la urbe. Todo eso, si lo cambiamos, vamos a poder tener una ciudad en el futuro mucho más amable, pero es preciso decirte que esto nos va a costar varias décadas, como a los países que son los modelos o las ciudades modelos que como la Ciudad de México quiere ser. Por lo pronto, a decir del gobierno capitalino, con la ampliación que se realizará este año al sistema Ecobici, la Ciudad de México ocupará el 7º lugar del ranking mundial de urbes ciclistas. La bicicleta en muchos lugares ya no es solo un medio de transporte o un deporte, sino un concepto mucho más amplio que implica una nueva manera de vivir las ciudades. Su uso acaba por transformar a las urbes. A mayor uso de la bicicleta, según estudios del gobierno del Distrito Federal, hay mejores niveles de civilidad en la convivencia y también se reducen los índices de violencia porque contribuyen a la recuperación de los espacios públicos. Precisamente, movimientos aquí en el DF, como el de las bicicletas blancas o fantasmas, reclaman espacio y respeto a este medio de transporte al que consideran un símbolo de libertad y seguridad. La principal demanda de los usuarios es construir urbes más amables para los ciclistas y con suficiente infraestructura para el desplazamiento y conectividad con otras formas de transporte público. Todavía falta mucho camino por recorrer a las bicicletas en las ciudades, pero ojo, avanzan rápidamente. ¿Es la bicicleta ya una alternativa real para resolver el problema de la movilidad en la ciudad o no? Siempre, en realidad siempre ha sido una alternativa. El tema es que tanto estamos dispuestos como a tomarla en serio, ¿no? El uso de la bicicleta en las ciudades ha sido alto desde hace mucho, pero lo que ha pasado últimamente es que ha habido como una idea mucho más clara de entender cómo vincular la bicicleta con el resto del sistema de movilidad, que no es fácil. ¿Y cómo se vincula? ¿Cómo integrarlo, la bicicleta con el resto de los sistemas de transporte? Es cuestión de planear. Es un principio muy claro el que el peatón y los ciclistas van primero en el esquema de planeación de calles, de sistemas de transporte en las ciudades más avanzadas en este tema. Y es un poco lo que hay que hacer en México, ¿no? En México hoy seguimos planeando para el automóvil, seguimos planeando calles para coches, luego para buses, luego para camiones, luego para peatones si caben,
y luego para ciclistas, ¿no? Y ese es el hay que principal cambiar obstáculo. ese es el principal obstáculo. Ese y el tema de entender entre todos cómo hacer convivir al ciclista con el resto del tráfico y del uso de la calle, que es un asunto de aprendizaje, ¿no? Esto no es una cuestión de por decreto, por ley, es un asunto de convivencia y tenemos que aprender entre automovilistas, ciclistas, peatones a ver cuáles son las normas de convivencia más adecuadas. ¿Y cómo generar, digamos, ese cambio de jerarquías o de visiones? ¿Qué le toca al gobierno? ¿Qué le toca al ciudadano? ¿Qué le toca al ciclista? ¿Qué le toca al automovilista? ¿Qué tiene que hacer cada quien? La sociedad civil ha sido un elemento clave en este proceso de colocar a la bicicleta como un medio de transporte. Creo que esa ha sido como algo muy importante, porque a pesar de que cambian los gobiernos, la sociedad civil se mantiene y mantiene las demandas y las posturas. Creo que lo que le toca al gobierno es tomar decisiones respecto al presupuesto. O sea, es decir, se pone donde yo pongo las prioridades, entonces pongo el dinero. No se vale decir que sí tengo las prioridades en este tema cuando no tengo el dinero ahí. ¿Tú dirías que, por ejemplo, en el Distrito Federal ya hay una cultura de la bicicleta o no la hay? El éxito contundente en los últimos 6 años ha sido el programa de Ecobici, de bicicleta pública en la zona central. Ha implicado que se vaya cambiando esta cultura de que el ciclista es nada más para zonas pobres, nada más para la gente que no tiene recursos para moverse, y se ha cambiado una cultura de que es una opción de movilidad para viajes cortos. Ese creo que es el éxito contundente y creo que sí vamos muy bien en el tema de cultura, ¿no? ¿Cuál crees que es el siguiente paso? Ahora lo que le toca a la administración del 2012 al 2018 es replicar estos casos exitosos de Ecobici y de Ciclovía Reforma, replicarlo en toda la ciudad. Y para eso se requiere que la Secretaría de Obras entienda los criterios de obra, que haya presupuestos, que haya contratistas, que haya empresas, que haya consultores. Es un proceso como escalar, ¿no? De escalar estos ejemplos exitosos. Creo que ese es el tema hoy en la Ciudad de México. Si tuviéramos que buscar algún tipo de meta para medir, digamos, los próximos años, los avances que se necesita que se produzcan para que la bicicleta sea un medio alternativo de transporte, ¿cuántos kilómetros nuevos por año tendrían que darse de carriles para bicicletas o cuántas inversiones? ¿Cómo lo tienen ustedes cuantificado, si es que lo tienen? Necesitamos dedicar el 5% del presupuesto al uso de la bicicleta, ¿no? Entonces es el primer indicador de gestión claro, el tema del presupuesto. ¿5% del presupuesto total de la ciudad? 5% del presupuesto de gasto en transporte, Okay. ¿no? Porque es un poco el rubro, ¿no? Tanto en inversión como en el gasto corriente, ¿no? Es como algo, porque el mantenimiento es un tema. Pero la vía para conseguir esto, creemos que es un asunto de cómo gestionan las calles. Entonces, por ejemplo, se repavimentan hoy muchísimos kilómetros cada año en la Ciudad de México, pero se repavimenta y se vuelve a pintar, a balizar los carriles, a pintar con los mismos criterios de antes de carriles para coches, en fin. Si lo que hacemos es repavimentamos la calle, entonces luego ponemos ciclovía, pintamos sobre un pavimento nuevo, entonces estamos como cambiando la ciudad, no estamos haciendo obra de ciclovía, sino estamos cambiando los criterios de pavimentación. Es un asunto de sinergia de obra pública, la clave de este tema, ¿no?